sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. A lo largo de las veces que Taehyun ha compartido sus gustos por películas que conllevan una temática entre dos hombres y lo difícil que esas relaciones resultan para la sociedad, no pude evitar adentrarme a esto que ha estado cargando Taehyun respecto a la forma en la que dichas películas traen consigo mensajes que resultan en su mayoría bastante positivos. Estas películas, por supuesto, se centran en las confesiones de los personajes, en amistades y finalmente revelaciones que algunos sí estaban dispuestos a aceptar, ya que si siguen la historia de Taekook hasta el momento, podrán notar que la evolución de su amistad hasta las separaciones que tuvieron que tener y cómo finalmente parecieron encontrar un punto medio en su relación, hicieron que esta película en específico pareciera tener similitudes que por alguna razón Taehyun sintió la necesidad de compartirlas con su público en más de una ocasión. Y aunque no está de más hacerles saber que esto es a base de mi perspectiva y opinión, quiero dejarlo en claro desde el inicio y evitarme futuros dolores de cabeza con comentarios que únicamente reflejan lo inseguros que son con sus ships de preferencia y no comprenden que este canal es sobre Taekook y cómo yo apoyo a estos dos como una pareja real. Así que espero que también lo tomen parcialmente y me dejen saber en los comentarios si tienen alguna opinión diferente a las mías y qué creen que pude haber agregado para hacerlo más completo, pues yo con gusto los leeré. Ahora, inicialmente el 1 de junio de 2019, Taehyun publicó a través de Twitter una interpretación suya de la escena de Helio llamando la atención de Oliver en la habitación. Taehyun a su vez pareció inspirarse durante la melodía al tocar de manera efusiva una canción del soundtrack de esta película, similar al protagonista que se esforzaba por ser más ruidoso de lo normal, lo que fue el punto principal de las tantas veces que Taehyun dejó en claro cuánto pudo marcar esta película en su vida. Call Me By Your Name, además de ser una película reconocida por su cinematografía visualmente atractiva, que captura la belleza del entorno y cómo utilizan la luz natural para darle ese enfoque entre matices azules y emocionales, también es una película ambientada en Italia durante el verano del 83, la cual sigue la vida de Helio y Oliver, quienes atraviesan momentos de amistad, descubrimiento, miedos y romance, así como de despedidas necesarias y un impacto significativo en sus vidas. Ambos experimentan las confusiones y la intensidad emocional de la primera atracción, así como el despertar sexual a lo largo de un verano que cambiará sus vidas para siempre, lo que nos lleva a ver escenas importantes para la trama y momentos con demasiado peso para la relación de ambos. Y aunque la película gira en torno a la complejidad e intensidad del primer amor, tras explorar el tema de su identidad sexual y el descubrimiento personal, podemos entender desde aquí el por qué Taehyun amó completamente esta película y se refirió a ella en más de una ocasión hasta en la actualidad, ya que días después de su interpretación, Taehyun recomendó por segunda vez la película Call Me By Your Name de manera más directa el día 9 de junio del mismo año, tras decirle a Hobby durante un live junto a él que la playlist que había colocado para ambientar el lugar era del álbum de una película que le había gustado recientemente, lo que lo llevó a añadir a su playlist personal todo el soundtrack, y a pesar de que Hobby le había preguntado de qué trataba, Taehyun no hizo más que decir que tenía muchos mensajes importantes con significados más profundos, sin decir exactamente de qué trataba la película y quiénes eran los protagonistas, aunque dejó en claro que él definitivamente se la recomendaba. 제가 음악이 클래식하게 틀어져 있네. 이게 이제 제가 좋아하는 영화, 이제 최근에 영화를 봤는데 그 영화의 OST를 다 플레이리스트로 했어요. 아 진짜? 뭔데? 제목이 뭔데? Call Me By Your Name. Call Me By Your Name? 네, 무슨 영화야? 되게 일단 많은 얘기가 담겨져 있는 영화인데 되게 의미가 깊고 되게 아 진짜? 보면 봐봐야겠다. 좋을 것 같은. Así que por supuesto, un año después y para la misma fecha en la que habló de esta película con Hobby, Taehyun llegó con un nuevo live para el día 9 de junio de 2020 para recitar las palabras que el padre de Helio le dijo a él cuando se sintió mal por amar a Oliver y que éste se haya ido. Por lo que a raíz del impacto que esa escena tuvo, Taehyun recitó: "Como vives tu vida es asunto tuyo, solo recuerda, nuestros corazones y nuestros cuerpos nos son dados solo una vez, y antes de que te des cuenta, tu corazón está agotado, y en cuanto a tu cuerpo, llega un punto en el que nadie lo mira, y mucho menos quieren acercarse a él. En este momento hay pena y dolor, no lo mates y con él, la alegría que has sentido". Taehyun, años después, para el 2023, también logró inspirar su álbum La Llover a raíz de películas como Call Me By Your Name, pues a través de Weverse Magazine se dijo que provenía de la fantasía del verano, ya que Slow Dancing se sentía como la noche que sigue la puesta del sol en esta moda cálida y cómoda.
lo cual se evidenció en las vibras que da el MV de dicha canción, junto a la película que ha inspirado a Taehyung en cada oportunidad que tuvo de demostrar que Call Me By Your Name impactó mucho en él. Y si recordamos que esta particular canción es una de las favoritas de Jungkook de todo el álbum de Layover por varias razones, desde que comentó en un Listening Party que la guía que Taehyung había hecho para esa canción fue personalmente grabada en su casa, y muchas veces Taehyung lo dejó en claro en cada entrevista que dio durante todas sus promociones, todavía sigue siendo una de las canciones más escuchadas, ya que el trasfondo y que ambos lo tengan como una canción especial lo hace aún más importante. Además, se sabe que la mayoría de los bailarines que participaron en el video oficial y se hicieron amigos de Taehyung forman parte de la comunidad LGBT, y Taehyung mismo admitió que todo su álbum en concreto había sido inspirado por David Bowie, quien fue un icono bisexual que rompió las barreras, así que podemos darnos una idea. Por otro lado, el 9 de enero de 2024 se lanzaron las portadas de Taehyung para la edición del Dragón Azul en la revista Bazaar Corea, en el que además de habernos deleitado con demasiadas fotos en conceptos cálidos y azules, se dijo que habían escogido ese color en específico porque querían rememorar la puesta en escena de Call Me By Your Name, pues el color azul demostraba una sensibilidad europea que querían expresar en el tono azul cálido de su cabello. Ahora, como podrán recordar, minutos atrás hablé sobre el trasfondo de aquella película y cómo los personajes pasaban por tantas facetas de autoaceptación y lo confusos que eran sus sentimientos, y aunque esto es básicamente una teoría, me pareció interesante lo apegado que Taehyung se vio en cada oportunidad que tuvo de relacionar y recomendar la película Call Me By Your Name. Pues si nos vamos años más atrás, desde la vez que Taehyung admitió escribir sus canciones en base a sus sentimientos, y cómo incluso con Stigma pareció tener tantas señales que, aunque no se relacionan directamente con dicha película, parece contar la historia personal de Taehyung, que según palabras de Namjoon, solamente Taehyung supo el verdadero significado que no quiso platicar con nadie más, ya que Namjoon mismo había dicho que la palabra estigma era una marca de deshonra y que a pesar de que no sabía mucho sobre esa canción, por lo que no podía hablar sobre ello descuidadamente para no cometer una equivocación. Más adelante dice que en ese entonces pensaba que era realmente lindo, pero que cuando escuchó la canción todas las partes parecían tener un significado, ya que a raíz de sus padres y familia, contó que en The Most Beautiful Moment in Life, Taehyung era un personaje que no la tenía nada fácil, por lo que resultó en un giro bastante dramático. Aunque en este universo alterno del que habló Namjoon, la historia de Taehyung se destacaba más por haber atentado contra su padre alcohólico y abusivo para proteger a su hermana, lo que se deriva al fin del círculo vicioso que su padre les había creado. Así que si observamos con más detenimiento la letra, podemos asegurar que estaba contando en parte la historia que el personaje de Taehyung estaba viviendo en el universo alterno, pero frases como aunque intente esconderlo o disimularlo no se puede borrar y me estás llamando pecador ponen en duda sobre si estaba sintiéndose relacionado a su vida personal, ya que al mencionar a ambos hermanos y pedirles perdón, a pesar de que en la historia alterna el personaje de Taehyung solo tenía una hermana, dejan cuestiones que definitivamente no me puedo explicar, ya que hablar de iluminar sus pecados y ser conscientes de que parecía contar dos historias diferentes en una misma, nos confirma directamente que Taehyung tenía su propia historia secreta de las escenas para esta canción. Así que el hecho de que la historia de Taekook pareciera contar una historia similar a Call Me By Your Name entre confusiones, descubrimientos y miedos, podría entender por qué Taehyung cada vez estaba más apegado a una cinematografía digna de ser vista. Probablemente para muchos resulte más confuso de lo que parece, pero intenté darle un enfoque de gusto personal y cómo Taehyung parece sentirse más identificado con la trama en general, ya que si han visto esa película o recién apenas la iban a comenzar a ver, sabrán que muchas personas suelen identificarse o sentirse apegados a alguna película porque puede presentar situaciones que vivieron o viven con cierta persona. No quise afirmar que esto estaba sucediendo así en la vida de Taehyung, ya que como intento repetirlo siempre, hablo como un fan y no como un amigo personal, pero de todos modos conocer las caras de ambos lados puede abrir un panorama más amplio del gusto de Taehyung por esta película y la historia que vivió con Jungkook hasta el momento. Por supuesto, no están obligados a creer en lo que veo, pero siempre me gusta compartir con ustedes la manera en la que la relación de Taekook se ve ante mis ojos, y aunque la mitad de ese video es más que nada una teoría mía, sabrán que lo relacionado con Taehyung y dicha película es 100% verídico. De todos modos, tuve la necesidad de hacer ese video para que comprendieran más la historia de Taekook y por qué Taehyung amó tanto Call Me By Your Name. En fin, sé que prometí traerles más videos largos y espero que les gusten las ideas que traigo en mente para hacerles. Algunas pueden ser continuaciones de otros videos o teorías que me han estado pidiendo. También he estado leyendo en comentarios que les gustaría seguir uniéndose al grupo que creé para este canal, pero debido a que al principio todo se convirtió en un caos, esa idea ya no pareció precisamente atractiva, aunque he estado leyendo varias sugerencias en vista de que WhatsApp ha implementado otras opciones en las que pudiéramos interactuar.
y que me conocieran un poco más. Díganme si están interesados en alguna de esas opciones y veré la manera de hacerlo saber. De igual forma, ya saben que si está en sus posibilidades apoyarme a mí y a este canal, pueden hacerlo a través de los super thanks que pueden encontrar en la parte de abajo de ese video, que siempre se los agradeceré. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en una próxima teoría de The Cook. Adiós. And I've never seen the sunlight look so bright. Was the ocean breeze?